Bueno, hoy vamos a aprender acerca del uso de los dos puntos y realmente pues son 5 usos los más usuales, los más comunes. Entonces, el primero de ellos es para introducir una cita, señalar una expresión textual. El segundo, iniciar una enumeración. El tercero, introducir una ejemplificación. El cuarto, en el encabezamiento de una carta o fórmulas de cortesía. El quinto, al desarrollar y explicar un enunciado. También hay un sexto que veremos al final. Entonces, el primer ejemplo es para introducir expresiones textuales. ¿Qué es una expresión textual? Es algo que dijo alguien más y que yo necesito pues decir que él lo dijo para respetar los derechos de autor. Por ejemplo, ya lo dijo Ortega y Gasset. Dos puntos. A partir de ese signo de puntuación, que son los dos puntos, vamos a decir aquello que dijo la persona a la cual yo me estoy refiriendo. ¿Qué dijo Ortega y Gasset? Que la claridad es la cortesía del filósofo. Otro ejemplo, como decía Sócrates, dos puntos. ¿Qué decía Sócrates? Pues solo sé que no sé nada. Ahora, como decía Shakespeare, todo lo cercano se aleja. Entonces, ahí digo algo que alguien más había referido en el pasado, en el futuro. Bueno, no, bueno, en el futuro no, obviamente. Em, Siguiente caso de utilización de los dos puntos para iniciar una enumeración. Ejemplo. Ayer me compré 2 libros. Dos puntos. Entonces, ya mencioné que me compraba 2 libros. Pues a partir de los dos puntos, explico qué libros me compré. Uno del autor Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Hay un elemento 1 y un elemento 2 que ya lo había mencionado con anterioridad. Ahora, otro ejemplo. Estas son mis mascotas favoritas. Primero, mascotas está en plural, el verbo ser está en plural, entonces hay más de una, o sea que va a enumerar cuáles son sus mascotas favoritas. Perro, gato y cerdo, o sea hay 3 elementos introducidos a partir del signo de puntuación que vemos acá. El tercer ejemplo dice, tengo que hacer muchas cosas. De nuevo, está, está la expresión en plural y acá a partir de estos dos puntos pues nos va a indicar todos los tipos de cosas que él tiene que hacer. Tareas, oficios del hogar, informes, pagar recibos y escribir cartas. 5 elementos. Vamos a mirar otro uso de los dos puntos. Para introducir una explicación. Por ejemplo, dice acá, de vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables. Acá hay un sujeto implícito que es un alguien. Que alguien tiene algunos comportamientos inexplicables. Pero lo importante es que los dos puntos nos va a indicar a qué se está refiriendo la persona de por qué esa otra persona tiene comportamientos inexplicables. Es decir, hoy ha venido a la oficina en zapatillas. Quien refiere esto dice que la persona pues es raro porque viene a la oficina en zapatillas, cosa que es poco común. Otro ejemplo inexplicable, bueno, dice, Diomedes Díaz era todo un personaje. Entonces, a partir de los dos puntos, nos va a introducir la explicación de por qué Diomedes Díaz era todo un personaje. Miremos qué explican de por qué era un personaje. Dice, para que no pensaran que era pobre, cada día pintaba sus zapatos de un color diferente. Entonces es una anécdota que se cuenta de él donde dicen que pues él todos los días cuando trabajaba en una radio como mensajero llegaba un día con los zapatos amarillos, otro día azul, otro día verde y pues la gente pensaba que era que tenía muchos zapatos. Otro ejemplo de utilización de usos del punto, de los dos puntos, perdón, es para certificados, por ejemplo, textos jurídicos, administrativos, decretos, sentencias, bandos, edictos, certificados o instancias y se colocan después del verbo que presenta el objetivo fundamental del documento y que va escrito con todas sus letras en mayúsculas. Ejemplos. Certifico. ¿Qué certifica? Pues a partir de los dos puntos nos va a indicar qué certifica. Que el señor, etc. Siguiente ejemplo. Esta entidad certifica que, dos puntos, que esta persona asistió al curso. Bueno, otro ejemplo, Alcaldía Mayor de Bogotá, Educación, Secretaría de Educación, ¿qué resuelve? Dos puntos y pues nos indica que resolvió. También para los encabezamientos de cartas, por ejemplo, ojo, hay algo que hay que tener en cuenta es que por la
digamos, ¿cómo se diría? Por la transculturalidad de que Colombia está como que aprende el inglés como segunda lengua, que la cultura anglosajona pues está muy en el contexto, de que a las personas les interesa mucho ir a Estados Unidos y demás, y demás. Bueno, em, cuando escriben cartas o correos, lo utilizan la coma que es propia de cuando se escriben cartas en la lengua inglesa. Pues uno dice el Mr. Johnson, coma, y pues luego emite el mensaje. En el español, las reglas gramaticales indican que después de introducir la persona a quien va dirigida la carta, vamos a utilizar el signo de puntuación siguiente, los puntos. Entonces, ejemplo, muy señor mío, le agradeceré que en el plazo más breve posible, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente ejemplo, mi querido Juanito, 2 puntos, he recibido, entonces, introdujo a quien la dirijo y luego emito el mensaje, pero siempre van los 2 puntos. Siguiente ejemplo, licenciado, respetado señor. ¿A quién va dirigido? Pues al respetado señor, 2 puntos y acá el mensaje. Otro ejemplo, señora doña Eva García, 2 puntos. Dejo un espacio, luego emito el mensaje. Ahora, el otro caso de utilización de los 2 puntos, y es un poco pues más complicadito, es el siguiente. Bueno, la persona que escribió este texto está indicando, primero, como ya lo señalé, en nuestros días la publicidad de los detergentes agita esencialmente la idea de profundidad. Entonces, miremos primero que el título se llama Publicidad de la profundidad, es decir, el tema es la profundidad de los medios pues publicitarios y cómo la utilizan. Dice la persona en el primer enunciado, o sea, hasta los 2 puntos, dice, en nuestros días, o sea, en esta época, la publicidad de los detergentes, productos de limpieza obviamente, agita la idea de profundidad. Ahora va a explicar a partir de estos 2 puntos el enunciado anterior. Dice, la suciedad ya no se arranca de la superficie, sino que se expulsa de los lugares más secretos. Punto. ¿Qué quiso explicar en este enunciado? Pues que la publicidad vende la idea de que no limpia pues por encimita, sino que limpia profundamente la cocina, elimina las bacterias a profundidad, penetra en los rincones más oscuros. Entonces hace un enunciado, pone los 2 puntos y a partir de eso vuelve a explicar el enunciado pero con otras palabras. Entonces está desarrollando la idea pero a su vez está explicando de otra manera pues con tal de ser mejor comprendido pues con sus ideas. Bueno, también tenemos otro uso de los 2 puntos que es muy sencillo, que es para expresar la hora. Por ejemplo, las 9:15, entonces 9, 2 puntos y los minutos. También se puede expresar la hora con el punto, pero la lengua, o sea, la Real Academia recomienda que no se exprese la hora con comas. Es decir, también se usan los 2 puntos pues para expresar la hora en números arábigos. Y esos serían los 6 usos del punto y coma. Entonces, también hay un ejemplo que es el siguiente. Al explicar un enunciado, entonces podemos poner un enunciado. Por ejemplo, vamos a hacer una explicación de un enunciado. Vamos a utilizar como ejemplo, digamos, la situación social del país Colombia. Entonces, un enunciado. En Colombia hay muchas dificultades y problemáticas por resolver, ¿sí? Entonces, 2 puntos y a partir de ese signo de puntuación debo explicar cuáles son esas dificultades y cuáles son esas problemáticas por resolver. Por ejemplo, solo para mencionarlas o para explicarles, hay una brecha de desigualdad en el país debido a, por ejemplo, podemos decir al narcotráfico, a problemas de organización, etcétera, pues cualquier cosa que sirva para explicar lo que ya había anunciado. Entonces, esta sería pues una explicación breve o corta. O si no queremos decir narcotráfico, podemos decir debido a la mala gestión de los recursos, puede ser.
Sí, pero acá estaré explicando solo una cosa para el ejemplo para no alargar el video. Entonces, este es uno de los usos de los dos puntos. Entonces, no siendo más, hasta acá queda.